Profe, yo tenía una consulta Adelante. y era, digamos, si yo tengo un intervalo, ¿cómo le pido a R que me tire valores dentro de ese intervalo? Digamos, si yo quiero los múltiplos de 2, por ejemplo. Ok, vamos a ver. Si usted tiene un intervalo, el intervalo, pensémoslo como pi. Por ejemplo, si yo le digo piensa en pi, usted formalmente no está pensando en el número pi, sino en la abstracción de ese número. Y usted mentalmente solo se sabe unos cuantos decimales. De la misma forma, si yo le digo piensa en infinito, usted no puede pensar en el número infinito, en todo caso no es un número, pero es un concepto. El intervalo es un concepto igual en nuestra mente. Cuando lo llevamos a la parte de programación es un poco más diferente de lo que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque usted me puede decir algo como n mayor que 0 y n menor que 100. Y entonces algunos estudiantes algunas veces me han dicho o han insinuado en cierta forma que esto es un intervalo, porque yo veo, mi mente ve que esto es un intervalo en el sentido de que es el intervalo de 1, de 0 abierto a 100 abierto, pero esto no es un intervalo, esto es una pregunta. Ujú. Hasta ahí vamos entendiendo ese concepto, ¿verdad? Ok, lo otro que yo podría tener es un vector con todos los números que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta el 100. Pero eso no es formalmente un intervalo, sino que es un vector con los números de 1 hasta 100. El intervalo no existe en el lenguaje de programación. Lo más cercano que, que podríamos definir como un intervalo sería un vector en el fondo que tenga todos esos números. Y cuando usted me dice que muestre los números pares, lo que podríamos hacer es una operación vectorizada, que es algo que todavía no hemos visto, ni siquiera hemos visto vectores, en el cual yo hago una operación sobre todos estos números a la vez, por ejemplo, decir módulo 2, y entonces él me va a dar los de acá que cumplen cierta condición, me va a dar true, false y unas cosas más, pero en sí no es un vector. Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, me deja la inquietud de en el fondo, ¿cuál será la inquietud? No sé si me explico. Es que, bueno, en este momento no tengo el ejercicio humano, pero creo que decía que uno tenía que solicitar números entre A y B. Bueno, uno Ajá. tenía que solicitar al usuario un número A y un número B y decir en ese, bueno, vector cuáles son primos y cuáles no. No, Ok, algo genial. así era el ejercicio, no me acuerdo muy Ok. bien. Ese ejercicio es lo siguiente. Acabamos de hablar hace unos minutos, antes de que se cortara la sesión, sobre cómo calculábamos si un número era primo o no. Y precisamente habíamos dicho que teníamos que pasar acá por todos los números entre 2 Y que se cumpla la condición. y que se cumpla la condición de que, en realidad, de que ninguna, que se cumplan todas las condiciones de que no divida este, 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 no divida este. Formalmente, entonces uno podría pensar que esto es un intervalo, sí. La idea sería, o en una forma de definirlo, una forma alternativa de definir que un número sea primo o no es que no sea divisible entre el intervalo de 2 a n-1. Pero vea la forma en la que hemos, en el lenguaje de programación, hecho ese ejercicio. Lo hicimos con un while, pasando por todos los números hacia acá. Eso para detectar si un número es primo o no.
Ahora bien, el siguiente ejercicio, inmediatamente después de detectar si un número es primo o no, es solicitar un número A, un número B, e imprimir todos los números primos entre A y B. Entonces, siguiendo esta misma lógica de acá, en la que yo tengo una variable que pasa de aquí hacia arriba, eso lo habíamos hecho acá de esta forma, más o menos. Había mencionado que tenía que hacer aquí algo mientras que n sea menor, mientras que el otra sea menor que n, o sea, llegue a n-1, siendo otra una variable que iniciaba en 2, aquí tenía que tener un if que me dijera algo, y aquí un if que comprobara una cierta pregunta sobre ese algo. O sea, aquí si alguna vez se metía y dividía esto, tenía que hacer algo. Luego, para que no se estuviera imprimiendo, no es primo, no es primo, no es primo, no es primo, decidimos sacar el print acá afuera. Ahora, esto es esta primera parte de acá. Para hacer este segundo ejercicio relacionado a los primos, tengo que pensar, ok, antes era comprobar si era solo un número n, si es primo o no. Ahora más bien tengo que comprobar todos los n entre A y B. Entonces voy a hacer otro ciclo while aquí afuera, pero ahora haciendo que n se mueva desde A hasta B. Y esa sería la idea. Ven que no hay ningún, en el fondo, eh, intervalo o no hay ningún objeto intervalo en el lenguaje, sino que es como nuestra abstracción de lo que es un intervalo, el que está jugando ahí. Ujú. Algo así más o menos sería la estructura de si es un número primo o no. Ok, y ese A y B siguen Esta siendo es como la mis segunda. límites. Ese A y B son dos números, correcto, y entonces yo podría decir que, un segundo para terminarles la estructura y que la tengan ahí en el video que ahorita voy a subir cuando acabe la sesión de consulta. Este A y B son dos números, dos variables que va a solicitar al usuario, 10 y 20. Entonces, usted va a hacer una nueva variable n que va a empezar en 10 y se va a mover 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso es. Ok, ok. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con respecto a esto o algo más? Profesor, cuando... Aló, sí, Sí, profe. sí, Sí, dime, lo escucho. ok, gracias. Es lo mismo preguntar cuando uno pide un readline, que sea as numeric o que sea as integer. ¿Qué es la diferencia básica entre esas dos cosas cuando uno solicita un valor? El integer es un número entero como 10 y el as numeric lo convierte a un número que puede guardar decimales. O sea, as integer solo puede tener números enteros, as Ajá, numeric puede tener números tanto enteros como con decimales. Esa es la ajá. diferencia. Y por el momento,
vendrían siendo lo mismo, porque digamos, uno espera que el usuario ingrese un número entero, entonces da lo mismo si le pedimos un as numeric o un as integer. Para efectos prácticos de ustedes pueden utilizar siempre el as numeric. En Ajá. general, podríamos entrar en un detalle muy técnico de por qué sí o por qué no, pero para efectos de profundidad del curso no es necesario y pueden utilizar siempre As numeric. as numeric. Y en Ok, general en la carrera, excelente. Sí, usualmente el 99% de las veces. ok, pura vida. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Profe, yo tengo una duda. Uno puede, digamos, a una variable asignarle, por ejemplo, una estructura de control como valor, por ejemplo, un if o un while o lo que sea. Sí, en R se puede. En otros lenguajes no. En R se puede. Ok, y esa variable, ¿qué valor tendría? La estructura que usted le asigne o la función que Ok, usted le asigne es algo complicado de ver. O sea, no va a tener ningún valor, va a ser un algo. No va a tener el valor de 15, sino va a tener, y entonces no sé si es la pregunta, si le estoy respondiendo o si entendemos la pregunta igual. No va a tener un valor como 15, sino que va a tener literalmente algo así. ok, entonces eso, digamos, sería como un valor verdadero o falso. Tampoco, no. O sea, se convierte como en un objeto de control, se convierte esa variable en una estructura de control, por ejemplo. Por decirlo de alguna forma, sí. Ok, gracias. Ujú. Profe, Sí. nada más para recordar, el doble, el signo de porcentaje doble era para expresar el resultado de una división. Mm, no, para expresar el resultado de el módulo o residuo, no división. El residuo de la Módulo o división. residuo. Ah, ok, ok. Son sinónimos. Módulo es igual a residuo. Esas dos palabras son sinónimos y eso es lo que sobra de dividir. Al dividir algo entero. De Ok. forma entera. O sea, 7 en módulo 2 me da 1, porque no me cabe en el 2, me cabe 3 veces en el 7 y me queda un espacio en el que no puedo meter el 2, el residuo de la división. Es eso. Ok, gracias. Con gusto. Profe, Adelante. en digamos, un ejercicio como este del primo, yo creo que digamos, yo lo que hago es que me apoyo con como un indicador. Yo parto, digamos, del hecho, parto, digamos, de que el número es primo. Entonces digo, tal cosa es 1. Entonces, si no se cumple, entonces ese 1 ya no es 1, ahora es 2. Y que al final, entonces, si al final salió 2, entonces no, diga que es compuesto. Si se mantuvo como 1, siga diciendo que es primo. Esa idea está bien. Perfecta. Esa es Y, una forma sí, de hacerlo y es perfectamente válida. ok. Y ahora otra duda. Eventualmente esto se podría convertir en una de estas otras variables true false. Exactamente. Ese algo que puse ahí puede ser una Ajá, variable que tenga true o que tenga false, como hablamos la vez pasada. O puede ajá. ser 1 y 2, como usted lo dijo al inicio. No Como hay un diferencia indicador. práctica. Es un Ok, indicador. ok, ok. Eso es lo que, es que yo recuerdo yo estoy repitiendo el curso del año pasado, usted a veces ponía un flag. Eso es lo que se llama una bandera para hacer una Ajá, indicación de un algo. ajá. Ok, ok. Esa es la jugada entonces.
Bueno, muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Ok, muchachos, si no tienen más consultas, estaríamos por hoy. Recuerden que mañana va a estar Fernando dando igual otra sesión de consulta para cuando de 2 a 3 para consultas específicas. No es para que les resuelva ningún ejercicio, es para cuando ustedes han trabajado en algún ejercicio y tienen alguna duda o alguna duda puntual, se la puedan hacer. No es para que él les resuelva ejercicios completos. Es un apoyo para ustedes. Entonces, estaríamos por hoy, muchachos. Si nadie tiene alguna otra consulta más antes de retirarnos. Bueno, chicos, nos vemos luego. Chao.